tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta subclase de cálculo diferencial. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar otro tema muy interesante, ¿sí? Bueno, pues muy interesante para mí, no sé para ustedes, pero tiene que ver nuevamente con el análisis de las gráficas de las funciones. En este caso, bueno, pues el tema de hoy es análisis del comportamiento de la pendiente de la curva. Entonces, ahí en sus libretas anoten eso, ¿eh? Análisis del comportamiento de la pendiente de la curva. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es la pendiente en una gráfica? Y cómo vamos a analizar su comportamiento, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos primeramente a lo que es, vamos a ver una gráfica de una función f de x, ¿sale? Voy a insistir nuevamente en lo que siempre les he comentado a ustedes. Todas las funciones matemáticas, las funciones f de x, están representadas en el plano cartesiano como una línea, ya sea una línea curva o ya sea una línea recta, ¿sale? Bueno, en este caso vamos a suponer que tenemos una función f de x que su comportamiento pues es esta línea verde que se ve aquí, ¿sale? ¿Lo pueden ustedes ver? Ok, espero que sí. Ahora, vamos a suponer que tenemos aquí en el plano cartesiano nuestro eje X horizontal y nuestro eje Y vertical. Y en el eje X yo voy a identificar dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A es más pequeño que el punto B, sí, es menor. A es menor que B. Y si f de A es menor que f de B, es decir, si A menor que B y f de A menor que f de B, entonces la función es creciente. Eso lo vimos ya en la clase pasada, ¿sale? La clase pasada. Entonces es creciente porque además aquí podemos ver que si nos movemos a la derecha, la función va hacia arriba, ¿sí? Eso quiere decir que sea creciente. A ver, voy a subir un poquito acá. Ahí se ve mi mandil de cocina, ¿sale? Entonces vamos a acomodar aquí este relajo. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que es el concepto de la pendiente, ¿sí? Miren, vamos a imaginar que en este punto A yo tengo su correspondiente f de A y aquí se debe intersectar con la recta, con la línea curva. Aquí tengo un punto B y su correspondiente f de B y debe corresponder con la línea curva, ¿sí? Es decir, que al prolongar la línea, el punto B y el punto f de B, donde se intersectan los dos, aquí me debe dar con la curva de la función f de x, ¿sale? Bueno, vamos a notar algo interesante. Cuando yo prolongo esta línea punteada f de A, yo la prolongo aquí con una línea sólida, y a partir de aquí hacia arriba yo prolongo la línea que viene del punto B, se me forma aquí una especie de triángulo, ¿sí? Una especie de triángulo. A saber, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya saben ustedes lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, fíjense, si yo tengo nuevamente una curva y ubico los puntos A y B y sus correspondientes f de A y f de B, entonces aquí yo puedo trazar más o menos lo que sería como un triángulo rectángulo. No es un triángulo rectángulo en realidad, ¿por qué? Porque esta línea que está aquí no es una línea recta, es una línea curva, ¿sí? Es una línea curva, entonces, pero más o menos es como un triángulo rectángulo, ¿sale? Bueno, ahora, de este punto A este punto B, perdón, de este punto a este punto que está aquí, yo podría trazar una línea recta, ¿sí? Para que ahora sí fuera un triángulo rectángulo. Pero bueno, vamos a imaginar que de este punto a este punto hay una línea recta. Vamos a imaginarla nada más. Entonces esto sí sería un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo como tal. Ahora, esta línea recta que yo tengo aquí, imaginaria, va a tener una pendiente. La pendiente, como ustedes recordarán en geometría analítica, se calculaba dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente.
¿sí? Entonces, este cateto opuesto que está aquí, es decir, esta altura que está aquí, ¿sí? La altura de mi triángulo rectángulo, se va a calcular como la resta de f de b menos f de a. ¿Por qué? Porque fíjese, f de b es toda esta altura, desde el 0 hasta acá arriba, es f de b, toda esta altura grandota. Y f de a sería esta altura chiquita, ¿sí? Entonces, la resta de esta altura grandota menos esta altura chiquita me va a dar solamente la diferencia que hay entre estos dos puntos, la distancia entre estos dos puntos, ¿sale? Ahora, entonces, f de b menos f de a va a ser esta altura de este triángulo. Ahora, esta base de este triángulo es b menos a, nuevamente, ¿por qué? Porque desde el origen hasta el punto B es toda esta distancia, ¿sí? Y desde el origen hasta este punto es la distancia A. Entonces, si resto la distancia grandota B menos la distancia chiquita A, yo voy a tener la distancia entre estos dos puntos A y B. Entonces, voy a hacer la anotación aquí. Pero tengan ustedes esto que sí les queda un poquito claro. Esta altura que está aquí, yo le voy a poner, aquí lo vamos a anotar, f de b menos f de a. ¿Sale? Esta altura es f de b menos f de a. Y esta que está aquí abajo, esto que está aquí es b menos a. Ustedes, por favor, vayan anotando en su libreta, ¿sí? Entonces, ya sé que esta altura es f de b menos f de a y esta distancia es b menos a, la altura y la base. Para encontrar la pendiente de ese triángulo o de esta línea recta imaginaria, que coincide con la línea con la curva de la gráfica f de x, yo debo dividir f de b menos f de a entre b menos a, ¿sí? Y entonces ahora sí yo voy a encontrar la pendiente, ¿vale? Bueno, entonces vamos a regresar nuevamente a nuestro apunte, ¿sale? Aquí está la fórmula para la pendiente entre los puntos A y B. Entonces, la pendiente, que yo la voy a poner con la letra M, la pendiente entre los puntos A y B, yo lo pongo M, subíndice A, B, AB, es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Bueno, ejemplo 1. Analizar el comportamiento de la pendiente de la siguiente función. F de x igual a x cuadrada menos x. Esta función ya la habíamos graficado en la clase pasada. Incluso yo les había dejado de tarea que ustedes me terminaran de hacer los cálculos y me pusieron los valores de y. La función f de x igual a x cuadrada más x. Entonces, lo que hacíamos primero era que evaluábamos en 0. Entonces era 0 al cuadrado más 0. 0 al cuadrado, 0. Más 0, pues me da 0. Y aquí tenía f de 0 igual a 0. ¿Vale? Ahora, con 1 era lo mismo. Era 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado, 1. Más 1, pues me da 2. Y ahí estaba. F de 1 es igual a 2. ¿Vale? Y lo mismo van a hacer con 3, con 4 y con 5. Entonces, en resumen, les queda f de 0, 0. F de 1, 2. F de 2, 6. F de 3, 12. F de 4, 20. F de 5, 30. Esto ustedes no deben tener ningún problema. Son cálculos sencillitos. Toman la variable x, la elevan al cuadrado y le suman la variable x. ¿Quién es x? Pues aquí está. Primero es 0, luego es 1, luego es 2, 3, 4 y 5. Y las correspondientes y les debe dar estos valores. Si no los hicieron, por favor háganlos. ¿Sí? Ay, cuánto mensaje. Bueno, y también en la clase pasada ya habíamos graficado. Esta era la gráfica que me daba. Es una parábola que tiene pues más o menos este comportamiento, ¿sale?
Y nuevamente, es una función creciente. Ahora, lo que quiero hacer es que quiero analizar la pendiente entre cada uno de estos puntos. Primero entre el punto 0,1, luego entre el punto 1,2, entre el punto 2,3, entre el punto 3,4, entre el punto 4,5, y ya, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí la pendiente se ve que va creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque va haciendo esto, ¿sale? Empieza así con una pendiente muy chiquita y luego se va a ir haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, el valor de la pendiente aquí debe ir creciendo, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer el cálculo. Aquí está la fórmula. Y la voy a copiar aquí. M entre los puntos, la pendiente entre los puntos A, B es f de B menos f de A entre B menos A. Ahora, ¿quién es A y B? Fíjense, pongan mucha atención, ¿eh? Vamos a hacer el análisis de la pendiente entre los puntos 0 y 1. Entonces aquí le vamos a poner pendiente 0, 1, que quiere decir la pendiente entre el punto 0 y el punto 1. Entonces, según la fórmula sería f de 1 menos f de 0. Noten, no es f de 0 menos f de 1. Primero se pone el segundo número, que es 1, y luego se pone el primer número, que es 0. Entonces es f de 1 menos f de 0 entre 1 menos 0. Noten nuevamente que aquí el orden es intercambiado. Si yo quiero entre el punto 0, la pendiente entre el punto 0 y el punto 1, primero pongo f de 1 primero menos f de 0 y divide entre 1 menos 0. Aquí es el orden contrario a como aparece aquí. Y pues ya, fíjense. A ver, permítanme. Ay, ay, ay. Muy bien. Vamos a poner una división. ¿Cuánto me da esto? Aquí ustedes me preguntarán, bueno, profesor, ¿quién es f de 1 y quién es f de 0? Pues aquí ya los tenemos porque ya los habíamos calculado. F de 1 es 2 y f de 0 es 0. Entonces, en vez de poner aquí f de 1, voy a poner 2. Y f de 0 es 0. Y abajo, pues, 1 menos 0. Y ya, 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. Y 2 entre 1 es 2. ¿Sale? Esto quiere decir que la primer pendiente, la pendiente entre el valor 0 y 1, me va a dar 2. Eso vale, la pendiente vale 2. ¿Sale? Es decir, esa inclinación que se ve ahí, esa inclinación entre el 0 y el 1 vale 2, la inclinación. Muy bien. Fíjense aquí que esta inclinación entre el punto 1 y el punto 2 ya es un poco más grande. Y vamos a ver que el valor que le corresponde también es más grande que 2. Vamos a ver si es cierto. ¿Sale? Ok, copiamos la misma fórmula aquí. Aquí está. No, me equivoqué. Ahora, en vez de poner entre el punto 0 y 1, ahora voy a poner entre el punto 1 y 2. Entonces va a ser M1, 2. Ay, perdón. M1, 2 es la pendiente entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, según la fórmula sería f de 2 menos f de 1 entre 2 menos 1. ¿Sí? Espero que sí les esté quedando un poquito más claro. Nuevamente. Ahora, lo que necesitamos es f de 2 y f de 1 para hacer ese cálculo. ¿Cuánto vale f de 2 y f de 1? Ok, pues regresamos nuevamente a nuestra tablita. F de 2 vale 6 y f de 1 vale 2. Entonces, nuevamente, f de 2 vale 6. Entonces, aquí en vez de poner f de 2, ponemos 6. Y en vez de poner f de 1, ponemos 2. ¿Sí? Y aquí me va a quedar igual 2 menos 1. Y hacemos la cuenta. 6 menos 2 es 4. 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 4. Noten ustedes que ahora la pendiente, en vez de valer 2, vale 4. ¿Por qué? Pues fíjense,
Aquí inicialmente tiene una inclinación así, pues, pequeñita, ¿sale? Entre el 0 y 1 tiene una inclinación pequeñita, pero entre el 1 y el 2 su inclinación ya creció, porque ya está un poquito así más hacia arriba. Entre el 2 y el 3 la inclinación es un poco más grande. Entre el 3 y 4 va un poco más grande, y entre el 4 y 5 se va haciendo cada vez más grande. Pues lo que tenemos que hacer ahora es calcular la siguiente pendiente. Pero ya se dieron cuenta que sí va aumentando. Ay, 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 se me salió de la... Aquí está, aquí, un error. Perdón. Bueno, así está aquí, perdón. Ahora vamos a calcular, ya calculamos la pendiente entre el punto 0 y 1. Ya está calculada entre el punto 1 y 2. Ahora vamos a calcular entre el punto 2 y el punto 3. Entonces esto le llamamos la pendiente 2, 3. Y aquí sería f de 3 menos f de 2 entre 3 menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de 3 y cuánto vale f de 2? Pues regresamos a nuestra tabla. F de 3 vale 12 y f de 2 vale 6. Entonces aquí f de 3 vale 12. F de 3 vale 12 y f de 2 vale 6. Y aquí tenemos 3 menos 2. ¿Sí? Acuérdense, lo único que tenemos que hacer es buscar el valor de la función f evaluado en los números que queremos. Pero eso ya lo tenemos acá porque acá ya habíamos hecho nuestra tabla de valores. ¿Sí? Bueno, espero que esto sí les esté quedando claro. Si no, pues ahí revisen los videos anteriores. Y hacemos la resta. 12 menos 6, pues me da 6. Entre 3 menos 2, 1. 6 entre 1, 6. Al menos en estos análisis abajo siempre me va a dar 1. Y la pendiente entre el punto 2 y el punto 3 ahora me da 6. Ahora, notemos nuevamente, regresamos. La pendiente entre 0 y 1 me da 2. La pendiente entre 1 y 2 me da 4. Ahora la pendiente entre 2 y 3 me da 6 porque va aumentando, porque va creciendo. Fíjense cómo la pendiente va haciendo esto, ¿sí? Empieza una pendiente chiquita y luego va creciendo y creciendo hasta ser muy grande, ¿sí? Y pues ya vamos a calcular la siguiente. Ya nos vamos más rápido, ¿sale? Ahora la pendiente ya tenemos entre el punto 2 y el punto 3. Ahora vamos entre el punto 3 y el punto 4. Esto no es 34, es 3, 4. Entonces la pendiente entre el punto 3 y 4 es f de 4 menos f de 3 entre 4 menos 3. No se equivoquen, acuérdense del orden. Si aquí es el punto 3, entre el punto 3 y el punto 4, entonces es f de 4 menos f de 3 entre 4 menos 3. Y ahora sí, nuevamente, ¿cuánto vale f de 4 y cuánto vale f de 3? Pues los vamos a buscar en nuestra tabla. F de 4 vale 20 y f de 3 vale 12. Entonces aquí sería 20 menos 12 entre 4 menos 3, 1. Ahora sí, 20 menos 12, pues es 8. Entre 1, 8. ¿Sale? Y aquí notamos ahora que nuestra pendiente entre el punto 3 y el punto 4 vale 8. Entonces, el otro, obviamente ya sabemos cuánto va a valer. La pendiente va aumentando de 2 en 2. Fíjense, la pendiente aquí primero vale 2. Entre el punto 0 y 1 vale 2. Entre el punto 1 y el punto 2 vale 4. Entre el punto 2 y el punto 3 vale 6. Entre el punto 3 y el punto 4 vale 8. Y entre el punto 4 y el punto 5 vale 10. ¿Sí? Y ya. O sea, eso casi es predecible. ¿Sí? Va aumentando de 2 en 2. Aunque no siempre va a aumentar de 2 en 2. Esto aumenta de 2 en 2 porque pues, para esta función x cuadrada menos x. ¿Sí?
pero para cualquier otra función, pues va a ser diferente, ¿sí? Ok, chicos, bueno, pues entonces ahora lo que les toca a ustedes es que yo les voy a dar una función f de x, obviamente distinta a esta, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Número uno, primero van a hacer su tabla de valores, x y y, ¿sí? Así como yo lo hice, y me van a poner cuánto vale f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 y f de 5. ¿Sí? Y ya con los valores que tienen aquí van a graficar, ¿sí? Deben graficar así y entre cada una de las coordenadas de los puntos van a trazar líneas rectas, así como yo lo hice aquí. Y luego ustedes van a calcular con el mismo procedimiento que les acabo de explicar, la pendiente entre el punto 0 y 1, la pendiente entre el punto 1 y 2, la pendiente entre el punto 2 y 3, entre el punto 3 y 4 y entre el punto 4 y 5, ¿sale? Así como yo lo hice en este caso. Por eso es necesario que ustedes conozcan cuánto vale f de 0, f de 1, f de 2, como acá, f de 3, f de 4, ¿sí? Para que lo puedan utilizar en la fórmula de la pendiente, ¿sí? Bueno, yo espero que esto les haya quedado claro, chicos, y pues el día de hoy solamente trabajé la pendiente de funciones, de una función creciente. La siguiente clase vamos a trabajar la pendiente para una función decreciente, pero mientras ahorita yo quisiera que trabajaran esto para que les quede un poquito claro. Son dos ejemplos los que les voy a dejar de tarea para que me entreguen el día viernes, ¿sale? Bueno, chicos, pues yo les agradezco mucho, pásensela bien, pues échenle muchas ganas, vamos a seguir trabajando con esto. Ya casi viene el segundo parcial, entonces pues hay que echarle muchas ganas a las tareas, ¿sale? Bueno, pues les agradezco mucho su atención y que tengan buen día.